Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a la universidad, a esta reunión de vuestra asociación profesional. Gracias también a FAE, en especial a Gustavo, con el que he tenido pues alguna conversación previa a esta charla. Y bueno, como los profes somos un poco peligrosos porque nos meten en una clase y nos dejan hablar y solemos estar 55 minutos, le voy a rogar a Gustavo que cuando pasen 15 minutos pues me dé un preaviso. Ya veo que es una profesión fundamentalmente femenina, la de los instaladores eléctricos, y bueno, voy a intentar comentaros dos cositas relacionadas con la huella de carbono. Antes lo voy a tener que, para pasar las presentaciones. Sí. Voy a comentar, a contextualizaros un poquito por qué tiene interés el tema de la huella de carbono, cuáles son, por qué nos preocupamos de estas cosas, los retos ambientales que tenemos. La huella de carbono no deja de ser un indicador ambiental, también os contaré muy brevemente qué quiere decir eso de los indicadores ambientales. Nos meteremos ya en lo que es estrictamente la huella de carbono y cómo se calcula, que me imagino que es el tema que más os interesa. Bien, cuando hablamos de los temas ambientales, bueno, todo tiene que ver con el medio ambiente, cualquier cosa que hagamos. Veo que tenéis aquí pues, botellas de agua, habéis erradicado el plástico del suministro de agua de la jornada, lo que, bueno, es positivo. Pero para no perdernos mucho, hay cuatro grandes aspectos que son los que marcan ahora los impactos que estamos realizando sobre el planeta. El primero es el cambio climático, el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tenéis un mapita que nos marca desde el año... Por eso a lo mejor sí. Muy bien. Apuntando al ordenador. Vemos que en 60 años ha habido un incremento de temperaturas medias en el planeta de en torno a 1 grado, pero detectamos también que en algunas zonas como Europa o en el Ártico el incremento de temperaturas es mucho mayor. Son temperaturas medias que, bueno, podemos decir 1 grado es mucho o poco. Bueno, podemos decir que es poco, de media en todo el planeta. Pero claro, vosotros que sabéis mucho de física, cuando recordáis lo que es una caloría, pues es darle la energía que hay que comunicar a 1 gramo de agua para elevarle 1 grado centígrado la temperatura. Calcular la de calorías que hemos suministrado al planeta a lo largo de más, la de energía que hemos comunicado a lo largo de estos 60 años y seguimos incrementando. Si vemos aquí, no lo veis muy bien, pero yo os lo cuento. Tenemos los 10 años más cálidos desde que hay registros. Hay registros aproximadamente desde 1855, los primeros registros en Reino Unido. Bueno, pues observamos que todos estos 10 años corresponden al siglo XXI, salvo uno, 1998, que es también muy cercano al siglo XXI. Bueno, pues este 1998 se ha caído ya de la lista porque los datos del 2019, que todavía no están aquí puestos, el 2019 ha sido el segundo año, el más cálido ha sido el 2016, el 2019 es el segundo más cálido. En Europa ha sido el más cálido el 2019, de temperaturas medias. Es decir, que estamos en una fase de incremento de temperaturas. Tenemos la temperatura media del planeta ya 1,1 grados por encima de la situación preindustrial. En el caso del área mediterránea de España estamos hablando de 1,5 grados. Los efectos los vemos casi todos los días en los telediarios. Bien, el segundo gran aspecto que nos afecta aunque no tiene que ver con la huella de carbono, pero de tema ambiental, por centrarnos en los 4 grandes impactos, es la pérdida de biodiversidad, de toda la biodiversidad. Se habla de que estamos en la 6ª gran extinción y que van a desaparecer 1 millón de especies en los próximos 10 años. El tercer aspecto es la generación de residuos. Porque hay cosas en las que estamos trabajando bien en el ámbito ambiental. Casi todas las ciudades tienen depuradoras, intentamos reducir determinado tipo de consumos, pero en la generación de residuos, de todos los residuos domésticos de nuestras casas, los residuos peligrosos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el plástico, los residuos agrarios y ganaderos, cada vez generamos más. Aquí simplemente os pongo una diapositiva que nos habla de los 300 millones, porque ahora es muy problemático, todo el tema de los plásticos está generando mucha inquietud, no solo por los plásticos que vemos en todos los lados, sino sobre todo por el impacto que están teniendo las pequeñas partículas de plástico que ya tenemos en todos los lados, que las respiramos, que las bebemos, que las comemos.
y bueno, pues se generan al año unos 300 millones de toneladas de plástico y aquí pone que van al océano 8 millones, el año pasado ya fueron 9 millones. Es decir, que a pesar de que parece que estamos reciclando mucho, haciendo muchas cosas, todavía no notamos nada. Y el cuarto gran impacto, cambio climático, pérdida de biodiversidad, residuos, es la calidad sobre todo de la calidad ambiental en las ciudades. La calidad del aire, los residuos de los vertederos, las aguas residuales, el tráfico, etc. Son los 4 grandes mantras que están deteriorando nuestra calidad ambiental. Bien, ante esto pues se toman decisiones. Nosotros vamos a hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad no solo tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la economía. Si lo que hacemos no es económicamente viable, no hay sostenibilidad. Y tiene que ver también con la sociedad, con aspectos sociales. Porque muchas veces externalizamos impactos ambientales en otros, en nuestros proveedores, en nuestros clientes, en los que van a gestionar nuestros residuos, en los que extraen las materias primas. A lo mejor en parte también otros externalizan vosotros sus impactos. Y bueno, ya sabéis que Naciones Unidas obliga ya a todos los países, a todas las empresas, a todas las entidades, a todas las instituciones a comprometerse con lo que se conocen los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Hablamos de cifras. Recientemente habéis visto que el Gobierno ha aprobado ha hecho una declaración de emergencia climática y ambiental. Y nos dice, para el 2050, emisiones de carbono cero. Ni una ni dos, cero. Bueno, aquí casi todos decimos, bueno, para el 2050, ¿verdad? Eso como mis alumnos, si yo les digo, en junio vamos a tener un examen, este fin de semana se lo van a pasar igual de bien. Y nos dice otra cosa. Para el 2050, vertido cero. Cero residuos. Ahora nosotros, de cada tonelada que generamos de cualquier residuo, 650 kilos van a vertedero. Y nos dicen, no puede ir a vertederos ya nada. Bueno, nosotros en España inventamos la picaresca, a lo mejor inventamos alfombras para esconderlo debajo. Pero claro, para conseguir eso espero que no haya muchos amantes de correr con el coche, pero cuando vas a 120 con el coche y te dicen que tienes que parar ahí, pues si pisas el freno en ese momento, pues te llevas la pared, te llevas al peatón o te sales de la curva. Sabemos que para frenar, si vas a 120, necesitas pisar el freno con bastante antelación, con bastantes metros de distancia. Pues para conseguir que tengamos en el 2050 cero emisiones de carbono y cero vertido de residuos, significa que en el 2030, ahí ya esperamos llegar casi todos, ¿verdad? Tenemos que conseguir el 50% de reducción de carbono y el 50% de reducción de residuos. No estamos en absoluto en la línea porque estamos aumentando todavía las emisiones de carbono y aumentando la generación de residuos. Bien, indicadores ambientales. Bueno, pues para medir estas cosas, aquí no se ve nada, pero os lo voy a contar. Utilizamos una serie de indicadores. Uno, por ejemplo, la huella ecológica. La huella ecológica nos dice las hectáreas de terreno útil que son necesarias para nuestro modo de vida, para nuestra agricultura, para nuestra ganadería, para nuestra industria, para compensar los residuos, las emisiones. Bueno, pues nuestro planeta, nuestra huella ecológica es 1,7 veces el planeta. Es decir, estamos consumiendo los recursos que da el planeta 1,7 veces. Claro, eso, si uno no tiene dinero, pues puede pedir un préstamo al banco. ¿Le estamos pidiendo un préstamo al banco planetario? No, al planeta tampoco. Estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos, de nuestros nietos, que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los que nos han precedido. En el caso de los países ricos, nuestra huella ecológica es todavía mucho mayor. Esto quiere decir, lo oiréis a veces en la radio, que cuando llegamos a agosto, a primeros días de agosto, ya hemos consumido todos los recursos que nos tocaban para ese año. Tenemos otro indicador que es la huella hídrica, que nos habla del consumo de agua de nuestro modo de vida. No solo de lo que nos cobra Aguas de Burgos al mes, con la facturación por los metros cúbicos que hemos utilizado, sino la huella hídrica, esa sería la huella hídrica azul. Tendríamos la huella hídrica verde, que son los recursos que nos da la naturaleza, que también consumimos, por ejemplo, para fabricar productos o para alimentarnos. Y luego la huella hídrica gris, que es el agua que contaminamos, que también la dejamos no disponible. Pero nosotros nos vamos a centrar en la
huella de carbono. La huella de carbono es una forma de medir nuestro impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan ese calentamiento global, que provocan el cambio climático y que provocan que algunas administraciones hayan dicho, bueno, pues vamos a tocar un poco las narices a esta pobre gente y que entren por el tema, y ahorrar mucha, sobre el tema de la huella de carbono. Bien, los gases de efecto invernadero no son solo el CO2. Esto, bueno, seguro que hay alguno que sea ingeniero industrial, a lo mejor alguno ha tenido la fortuna de padecerme como profesor en la universidad. ¿Sí? ¿Tuviste esa fortuna? No. Pues, bueno, son muchos. El dióxido de carbono, el metano, óxido de nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Algunos os sonarán porque tienen relación con las instalaciones de climatización, otros son naturales y otros son sintéticos. Como esto es un lío, esto es como antes del euro, pues estaba la peseta, el escudo, el franco, el marco, pues todo al final lo medimos, hay unos factores de conversión que nos lo convierten todo a CO2. Lo llamamos CO2 equivalente, pero como no nos gusta usar tantas palabras, muchas veces, bueno, cuando hablemos de la huella de carbono diremos tantas toneladas, tantos kilos de CO2. Pero es CO2 equivalente. Por ejemplo, una molécula de metano tiene un efecto invernadero como 25 moléculas de CO2. O una molécula de hidrofluorocarbonos o perfluorocarbonos, porque pero nosotros refrigerantes usamos muy poco. Pero su impacto sobre el clima es 2.500 veces el de 2.500 moléculas de CO2. Entonces, todo lo vamos a convertir a través de unos factores de conversión en CO2. Bien, esto se mide por unos procedimientos. Es muy habitual utilizar pues, las normas de la ISO, en este caso es la ISO 14060, un grupo de normas que se centran en huella de carbono, o el Greenhouse Gases Protocol. Pero nosotros nos vamos a centrar en un procedimiento menos costoso, porque no tenemos que pagar ni tenemos que actualizar todos los años a través de una certificación o de una auditoría. ¿Vale? ¿Qué nos mira la huella de carbono? Pues todas las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen nuestra actividad. Y entonces pues tendremos que definir una serie de cuestiones. Recordad una cosa, que nosotros cuando hablamos de un producto, por ejemplo, este puntero que tengo yo aquí, muchas veces me centro solo en el uso, por ejemplo, la fabricación o en el uso, pero hay que considerar el impacto sobre el planeta de la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución, el uso y cuando lo erradico, lo tiro, se convierte en un residuo. En todos estos puntos del ciclo de vida del producto generamos impactos ambientales, consumo de recursos, consumo de energía, generación de residuos. Pero una serie de impactos ambientales, unos sobre el calentamiento global, otros sobre la acidificación de la atmósfera, otros sobre el agua, la eutrofización, otros sobre la calidad del aire en las ciudades, otros sobre la toxicidad. Esto lo miraría un análisis de ciclo de vida. Nosotros de todo esto nos vamos a centrar solo en el impacto sobre el calentamiento global. Bien, y también hay dos formas de verlo. Como os decía, desde el origen hasta el fin de vida. O nosotros tenemos nuestra actividad productiva y decimos, desde la puerta de cuando entran las materias primas en mi fábrica y cuando salen en la playa del producto. Sin embargo, estamos olvidando todo este ciclo de vida, ¿de acuerdo? Y aquí es donde están las externalizaciones, en fabricación y distribución y en la gestión del residuo. Si yo, esta camisa que llevo, la han fabricado en Bangladesh y han cobrado el chico que la hace €1 por la camisa, pues yo estoy aprovechándome de eso. Y si cuando esta camisa la tiro, pues la llevan a un vertedero a Mali, pues la contamina allí. Esas son las externalizaciones desde el punto de vista ambiental, que ya intuís que están relacionadas con lo social. Bien, ¿cómo hacemos nuestro cálculo de huella de carbono? Primero necesitamos hacer un mapa de procesos de nuestra actividad. ¿Qué hago yo? Fabrico algo, cuál es toda la línea de los procesos, identificarlos, porque voy a intentar ser lo más exhaustivo posible al medirlo. En segundo lugar, pongo los límites. Cuando hablo de mi camisa me voy a Bangladesh, voy a ir a Mali, pues a lo mejor los límites son lo que hago yo en mi empresa. No me voy aunque sé que no puedo olvidar, y en algún momento me lo van a pedir, lo que hacen mis proveedores o lo que hacen mis clientes. Por ejemplo, cuando ya conocéis muchos artefactos o muchos productos
que tienen una responsabilidad el productor. No termina su responsabilidad cuando lo ha vendido. Cuando me venden un Tetra Break de leche Pascual, hay una responsabilidad del productor. Él tiene que encargarse de que ese Tetra Break no se pierda por ahí. O, por ejemplo, con un electrodoméstico. Hay una responsabilidad del productor. Tiene que gestionarse de una forma civilizada. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en que los límites de nuestro sistema pues van a ser nuestra empresa, nuestra actividad cotidiana. Tendremos que recoger datos. Tenemos que recoger datos. Vamos a ver qué datos tenemos que recoger. Y luego tendremos que hacer unos cálculos, porque tendremos que pasar los kilovatios a carbono, tendremos que pasar los kilómetros de nuestro coche a carbono, tendremos que pasar los kilos de los metros cúbicos de gas natural a carbono, ¿vale? Vamos a dividirlo en 3 grupos, todos esos datos que vamos a recoger. Lo que se conoce como los alcances. El alcance 1, aquí no se ve muy bien, pero os lo voy a contar también. El azul, el alcance 2 y el alcance 3. Lo que nos obliga más aquí en España el gobierno, el ministerio, son los alcance 1 y 2, menos el 3. ¿Qué es el alcance 1? El alcance 1 son las emisiones directas que yo genero en mi actividad o yo en mi casa. ¿Cuáles son mis emisiones directas en mi casa? Parecidas a las vuestras. Yo tengo una caldera de gas natural para calentar el agua y la calefacción. Estoy quemando gas natural en mi casa y estoy emitiendo CO2 en mi casa. Emisión directa. Mi coche. He venido aquí, como venía con prisa, he venido en coche, como me imagino que casi todos vosotros. El gasoil de mi coche lo quemo y emite CO2. Son emisiones directas. En una empresa, pues lo mismo. El combustible que utiliza la empresa, el gas natural, el gasoil, la flota de vehículos propia de la empresa, esas son las emisiones directas. 2. Emisiones indirectas. Emisiones indirectas, fundamentalmente la electricidad. Cuando nosotros le damos al interruptor, aquí se enciende la luz, o se enciende el radiador eléctrico, o se mueve el coche eléctrico. Pero ahí ya no se está emitiendo CO2. ¿Dónde se está emitiendo el CO2? En el lugar donde se han fabricado esos kilovatios. Si fueran renovables, no. Entonces, esas son las emisiones indirectas. Este alcance 1 y el alcance 2, es decir, los combustibles fósiles que quemamos directamente nosotros y la electricidad que consumimos, es lo que os van a obligar a cuantificar, a medir y a registrar. Queda un alcance 3, que es todo lo demás, que es muy complicado, que es cuál es la huella de carbono, cuáles son las emisiones de CO2 de nuestras materias primas. Bueno, dentro de un rato pues vais a ir a comer, siento no poder acompañaros porque seguro que es interesantísimo el compartir el rato con vosotros y la calidad de la comida, pero esos alimentos tienen una huella de carbono. Sería alcance 3. La fabricación de los platos o los vasos también tiene una huella de carbono. Los residuos que generamos también tienen una huella de carbono. Los desplazamientos que realizamos pero que no se realizan en vehículos de la empresa tienen una huella de carbono también. Es alcance 3. Por ejemplo, nosotros en la universidad intentamos reducir la huella de carbono. Aislamos nuestros edificios. Metemos un mix más renovable en nuestra electricidad. Bien, reducimos huella de carbono, pero en el alcance 3 no podemos reducir. Nosotros ponemos un énfasis muy importante en la internacionalización, en que vengan estudiantes del extranjero, en que nuestros estudiantes vayan fuera, en que nuestros investigadores vayan a congresos por todo el mundo, y como no tenemos el corazón de Greta Thunberg, pues casi todos vamos en avión cuando hay que ir a Corea. Entonces, esas emisiones no las podemos reducir, pero podemos intentar compensarlas. A veces no puedes reducir una emisión, pero la puedes compensar. Puedes encontrar un sumidero de carbono o alguien que te venda sus cuotas de emisiones de carbono y entonces compensamos. ¿Cómo voy? Ya, bueno, pues entonces, 3 minutos. ¿Me das 3 minutos? Vale, pues algo que más. Es una sorpresa. Bien, esta es la página del Ministerio de Transición Ecológica, calculadora de huella de carbono. Tiene una serie de enlaces, es un procedimiento en el que vas metiendo tus datos y te va haciendo los cálculos.
¿Qué nos pide? Datos generales de la organización, los combustibles fósiles para alcance 1, fugas de gases fluorados para alcance 1, electricidad alcance 2, si hay renovables o no, los resultados, factores de emisión, tal, te da unos resultados. Nosotros vamos a... Bueno, lo voy a dejar así y os cuento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenéis que hacer un inventario de todos esos datos. De los datos de vuestras facturas, de la electricidad, de vuestras facturas, del consumo de combustibles, y bueno, hacer un documento con los datos generales de la empresa y a través de esta herramienta calculáis el alcance 1 y el alcance 2. Si queréis hacer, y con eso os podéis registrar, y registráis vuestra huella de carbono. Podéis dar un paso más, es decir, yo reduzco, os dan un sello. Si además vosotros entráis, porque os van a sugerir que entréis en un plan de reducción de emisiones de huella de carbono, entonces vais a tener que medir la huella de carbono durante 4 o 5 años y con la media de los 3 primeros ven si la reduces o no y te dan otro sello. Yo reduzco. Todo eso lo podéis utilizar no solo porque podéis tener una conciencia ambiental, de decir, yo no quiero contribuir a contaminar más el planeta. O mis competidores tienen todos ese sello ambiental y yo no lo tengo, yo lo quiero. O una administración me lo pide para poder concursar a un determinado proyecto. Es algo relativamente sencillo, como os digo, lo complicado es el alcance 3, pero no os lo exige, y todo el proceso es gratuito. Tenéis que tener un poco de habilidad, pero yo me imagino, desde luego la universidad, hacemos muchos proyectos, muchos trabajos de fin de grado y cálculos de huella de carbono para el hospital universitario, para las bodegas más importantes de Castilla y León, para grandes empresas, o sea que para una pequeña actividad es algo como muy sencillo, ¿no? Y facilitar 4 herramientas y desde luego la universidad está dispuesta a colaborar con nosotros, con FAE y con quien sea. Y os animo a caminar por la senda del medio ambiente y bueno, mi nombre es Luis Marcos, lo ha dicho el presidente, soy profesor en la Escuela Politécnica Superior en Industriales y director de la Oficina B de la Universidad y nada, muchísimas gracias por haberme invitado y espero que esto os haya servido de algo. Os dejaré unas tarjetitas aquí por si alguien tiene interés en tener más información y que se cumplan todos los objetivos de esta asamblea que tenéis. Muchas gracias. Una pregunta solo. Sí. Luis, una preguntita. Sí, a ver. A mí una cosa que me llama mucho la atención es con el tema de los coches eléctricos. Evidentemente, el combustible que utiliza la luz no es contaminante, sobre todo de cara a las ciudades y demás, pero oigo un montón de noticias donde la construcción de un coche eléctrico es mucho más contaminante que la vida de un coche de combustión en el tiempo. O sea, ¿eso me lo puedes explicar muy bien? Bueno, pues no sé si me oís atrás. Sí. Ahí es donde entra el análisis del ciclo de vida de un producto. Un coche eléctrico, respecto a un coche con un motor de combustión, fabricarle contamina mucho más la fabricación. Mientras lo estás utilizando, contamina mucho menos. Y cuando te tienes que deshacer de él, también contamina más que uno de 1.000, 50.000, 60.000 kilómetros al año y además me va a durar mucho tiempo, pues me compensa más el eléctrico. O sea, hay, digamos, los 3 momentos del ciclo de vida. La fabricación, la utilización y la eliminación. El eléctrico tiene más impacto ambiental en la fabricación y en la eliminación, pero menos impacto ambiental en el uso que el de combustión. Y al final es realmente... Eso va a depender del uso que le hagas. Si le usas muy poco, va a contaminar más que bueno, estamos hablando de los impactos de todo él. Pero si yo soy alcaldesa de Barcelona, digo, a mí me da igual que el coche eléctrico contamine mucho cuando lo fabrican, porque no le fabrican aquí. Y cuando se deshacen de él, contamina también mucho tampoco, porque no me lo van a tirar en Barcelona. A mí lo que me interesa es que cuando esté circulando por las calles de Barcelona, como hay miles y miles y miles de coches, no esté emitiendo ya no gases de efecto invernadero, sino gases, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas, que matan a la gente. Tenemos 90.000 muertes prematuras por mala calidad del aire en España por culpa de ese tema, de los tubos de escape de los coches. No en Quintana Dueñas, pero bueno, sí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, ¿vale?
¿Alguna duda más? ¿Curiosidad? ¿Dónde van a tirar las baterías? Las baterías, no se puede tirar nada, no se puede tirar nada. No tenemos que tirar nada. Vamos a entrar, os había puesto una diapositiva que no he comentado, en economía circular. Todo esto, bueno, si hemos dicho que para el 2050 lo del residuo cero y el vertido cero y neutros en carbono, la Unión Europea se ha metido en una dinámica en la que nos arrastra, que es la de la economía circular. Es decir, no vamos a tirar nada. Es decir, yo voy a tener, cuando haga la batería, antes de hacerla tengo que ponerme a pensar. ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Todos son reciclables? Bien. ¿Todas las piezas son fácilmente separables? Bien. ¿Todas las puedo reutilizar si todavía cuando la batería ya no funcione, a lo mejor las piezas las puedo utilizar otra vez? Bien. Es decir, nos está metiendo en la economía circular, que los residuos los tenemos que considerar como materias primas que van a volver a entrar en el sistema. Es un cambio. Bueno, eso, bueno, las baterías es complejo, pero se puede hacer también. Iremos a baterías que las pueda yo cargar muchísimas veces, que tengan una vida útil muy grande. Las baterías tienen un problema además que tienen muchos elementos que son materias primas críticas. Son una serie de metales, porque el petróleo, el carbón, lo dejaremos de usar y todavía no se habrá acabado las reservas que hay. Pero hay materias críticas que son muchos de esos elementos que están en el sistema periódico, que no sabemos ni cómo se llaman, que están ahí abajo, esos se van a acabar muy rápido, muy rápido. Y entonces va a haber que volver a reutilizarlos, no vamos a poder tirarlas. Esto es mucho más fácil hacerlo, y termino lo de la economía circular, como lo hacían nuestros abuelos. Con los productos naturales es muy fácil. Con la madera, con los residuos orgánicos, con los restos de los alimentos. Con los materiales tecnológicamente duros, con el plástico, con los metales, con el vidrio, con el hormigón, eso es muy difícil. Pero ahí habrá negocio, ahí habrá negocio. Para reducir la huella 2 en el certificado de energía verde, ¿te vale? Para reducir el alcance 2 en la huella de carbono, bueno, la solución más fácil es comprar 100% renovable. Tienes dos vías. Normalmente, pues por ejemplo, hay empresas de grupos que tienen digestores anaerobios y generan mucho biogás. Queman el biogás y producen kilovatios. O tienen paneles solares. O tienen biomasa. Esos no generan, si consumen esa energía eléctrica, no generan nada de alcance 2. Y si le compramos al proveedor eléctrico, le decimos, yo quiero el 100% renovable. Cuando lo rellene en la tabla pongo emisiones, 0. Bueno, alguna pregunta más, si no vamos a muchas gracias. Yo os voy a hacer una